Olvídate de castillos y princesas. En el siglo XIV, la oscuridad no solo vivía en las noches sin luna, sino también en las mazmorras donde el cuerpo y el alma eran triturados sin piedad. Hoy vamos a bajar a ese abismo, a ese rincón oscuro de la historia. Hoy vas a conocer las 10 torturas más aterradoras de esa época. Y créeme, esto no es ficción. Prepárate, porque lo que vas a ver te va a helar la sangre. Imagínate la escena. Estás colgado boca abajo, atado, sin poder moverte. ¿Por qué boca abajo? Porque así la sangre corre a la cabeza y la víctima permanece consciente más tiempo. El miedo te recorre como un animal rastrero mientras escuchas el sonido de los pasos acercándose. Luego, aparecen ellos, los verdugos. En sus manos, una sierra gigante. Y no es para cortar leña. Empiezan desde tu entrepierna, bajando lentamente, muy lentamente. Esta tortura no buscaba la confesión, no buscaba información, buscaba espectáculo. El pueblo miraba y aplaudía. La sangre salpicaba, el olor a hierro y carne quemada inundaba el ambiente. A veces el corazón seguía latiendo hasta que la sierra llegaba al abdomen. Una imagen grotesca, impensable. Un castigo reservado para traidores, adúlteros y herejes. No hace falta ser un artista para infligir dolor. A veces lo más simple es lo más efectivo. El aplastapulgares era la prueba viviente de esta filosofía macabra. Una prensa de metal, fría e implacable, con clavos internos esperando su presa. Se colocaban los dedos, se giraba la tuerca, y los huesos crujían como ramas secas bajo las botas de un verdugo. Los nervios explotaban en dolor, un dolor que ascendía por el brazo como un incendio. Era ideal para extraer confesiones rápidas. Porque después de eso, créeme, el resto del cuerpo ya no resistía mucho más. El aplastapulgares no era un castigo. Era una herramienta para doblegar voluntades, para convertir a hombres en marionetas del terror. Elegante, geométrica y absolutamente sádica, la cuna de Judas era la prueba de que la tortura también podía ser un arte macabro y despiadado. Una estructura piramidal de madera, afilada en su punta como una lanza infernal, esperaba a su víctima. Al prisionero lo desnudaban, lo ataban con cuerdas y lo bajaban lentamente, muy lentamente. Sobre esa punta que penetraba por el ano o la vagina. El peso del propio cuerpo hacía el resto. La tortura duraba horas, o días, y cuando no mataba, dejaba cicatrices que el alma jamás curaba. La cuna de Judas no solo desgarraba la carne, destrozaba la dignidad, la voluntad, la esperanza. Chapter 4. La doncella de hierro. Abrazando la eternidad de las sombras. Hay dudas históricas sobre su uso en el siglo XIV, pero la leyenda pesa más que la verdad, y la leyenda de la doncella de hierro es un susurro escalofriante que recorre los pasillos del tiempo. Era un sarcófago de metal, un ataúd de acero, con púas por dentro. Un abrazo mortal, frío e implacable. La víctima era encerrada viva. Las púas no eran letales de inmediato. Estaban diseñadas para evitar órganos vitales. ¿Resultado? Muerte lenta, sin moverse, sin ver la luz, sin escapar. Era la encarnación del encierro eterno, literal y espiritual. Chapter 5. El potro. Estirando los límites del dolor. Un clásico, mortal, el potro, una máquina simple, eficaz, brutal. La víctima era atada de pies y manos a una estructura con rodillos, un mecanismo aparentemente inofensivo, pero que en manos de un verdugo se convertía en un instrumento de agonía. A medida que se giraban los rodillos, el cuerpo se estiraba hasta dislocar hombros, caderas y rodillas. Si el verdugo estaba particularmente motivado o aburrido, se rompían tendones. Gritos, crujidos, sangre, desesperación. Después de eso, caminar era un lujo que nadie volvía a tener.
El potro te convertía en un despojo humano, un amasijo de huesos rotos y carne desgarrada. Chapter 6. La pera. Pequeña, metálica y brutalmente íntima. Pequeña, metálica, inocente a simple vista. Pero por dentro, la pera escondía un secreto terrible, un mecanismo que abría pétalos afilados hacia afuera. Se introducía en la boca de blasfemos, la vagina de adúlteras, el ano de sodomitas. Un castigo diseñado para infligir el máximo dolor en las zonas más íntimas, más vulnerables. Luego, se abría. El cuerpo desgarrado por dentro, sin posibilidad de reparación. Una tortura tan íntima como despiadada. Diseñada no solo para doler, sino para humillar, para destruir la esencia misma del ser humano. Capítulo 7. La rueda. Quebrando huesos, quebrando voluntades. También llamada la rueda de quebrar huesos. Un nombre que no deja lugar a la imaginación. El prisionero era atado en forma de estrella sobre una rueda gigante. Una imagen grotesca, una burla al cuerpo humano. Luego, con barras de hierro se rompían los huesos, brazos, piernas, costillas. Cada golpe era calculado, preciso. No buscaban matar rápido. No. Buscaban prolongar el sufrimiento. Después, se dejaba el cuerpo allí, colgado como advertencia para el resto. A veces tardaban días en morir, devorados por cuervos y el sol. La rueda, un espectáculo de crueldad sin límites. Capítulo 8. El toro de Falaris. La música del infierno. No es exactamente del siglo XIV, pero fue inspiración para castigos de esa época. El toro de Falaris, una leyenda, un mito, una pesadilla hecha metal. Una escultura hueca de bronce con forma de toro. Adentro, el prisionero. Debajo, fuego. El cuerpo se cocinaba lentamente, mientras los gritos salían por el hocico del toro con un sistema acústico que los transformaba en mugidos. Era una mezcla de arte, crueldad y espectáculo. Una tortura digna de los dioses más oscuros. Una sinfonía de dolor y horror. Capítulo 9. El arrancamiento de lengua y uñas. El silencio no es una opción. En el siglo XIV, el silencio no era una opción. Si te acusaban de herejía o de conspiración, necesitaban oírte. Y si no hablabas, te lo sacaban. Con tenazas, se arrancaba la lengua, a veces trozo a trozo. Un dolor insoportable, un torrente de sangre, un grito ahogado en la garganta. O las uñas, una a una, lentamente, con cuchillos o hierros al rojo vivo. No mataba, pero te dejaba desfigurado, por dentro y por fuera. Una tortura que te convertía en un fantasma, un ser silenciado por el terror. Capítulo 10. El empalamiento, el legado de Vlad. La tortura más infame, cruel y sorprendentemente común. El empalamiento, una imagen que perdura en el imaginario colectivo, un símbolo de la brutalidad humana. Una estaca se introducía por el recto o la vagina y se levantaba el cuerpo verticalmente. No atravesaba órganos vitales, para que el sufrimiento durara. A veces, la víctima vivía días enteros, sangrando lentamente mientras el pueblo observaba. Vlad el Empalador lo convirtió en su firma personal. No había castigo más humillante, doloroso, ni inolvidable. En el siglo XIV, el sufrimiento era ley, el dolor era herramienta, y la tortura, un ritual. Cerramos este viaje por lo más oscuro del alma humana. Hemos visto la crueldad, la barbarie, la sed de sangre que manchó una época. Pero también hemos visto la resistencia del espíritu humano, la capacidad de soportar lo insoportable. Si alguna vez te quejas de tener que madrugar, acórdate de que podrías haber vivido en una época donde el dolor era justicia.